Imprimí mi historia académica, es decir, el detalle de todas las materias que sufrí, que disfruté, que me estresaron durante 7 años. Vamos a revisarlas. Vamos a ver una por una, a ver qué tienen, de qué se tratan, para que todos más o menos podamos conocer. Yo recuerdo que cuando estuve en primer año hubiera querido que me digan esto, que me digan el detalle de qué se va a tratar cada una de las cosas y para qué me va a servir, para qué va a servir cada uno de los temas que vemos y cómo están relacionados. Así que eso es lo que vamos a hacer en este video. ¿Empezamos? Ahí. Dale. El placer que es tomar un buen mate acompañado de, en este caso, tortitas, pero pueden ser bizcochitos de grasa si querés, si vivís en otra parte de Argentina por ahí, o chipá en algunos lugares. A mí no me gusta el chipá porque no me gusta el queso, pero es una combinación épica. Bien, cosa importante, dependiendo de la carrera y dependiendo de la universidad, obviamente esto puede cambiar. Las materias cambian de nombre, cambian de temas, cambian de profundidad, de modernidad, lo que quiera. En este caso, las materias están como divididas en 3 grupos más o menos. Tenés un grupo de materias que son básicas, con ciencias básicas, matemáticas, físicas, químicas, estadísticas. Y después tenés materias que son básicas pero más o menos orientadas, como programación y algunas otras que vamos a ver ahora en un ratito. Y luego hay materias que son específicas, ¿sí? Bien puras, donde se ven el tema puro de la carrera. Cosas importantes, este plan es del 2002, ahora ya se actualizó el plan, cambió. No importa, cambiaron de nombre y de algunos temas cambiaron, pero esencialmente la estructura es más o menos la misma. Y esto es de la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Yo estudié en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Y en pocas palabras, lo único que tengo para decir, estoy súper agradecido y súper orgulloso de haber participado y de haber sido parte de la universidad pública. Punto. Empecemos. El curso de nivelación es una básica. Vienen y te dicen, bueno, che, ¿cómo es tu matemática? Como para empezar a estudiar ingeniería. ¿Es buena? Bueno, vos la tuya cómo es, vos la tuya cómo es. Trata de nivelar. Aprendemos esencialmente precálculo, la matemática que necesitamos para entrar a cálculo. Ahora nos vamos a meter con detalle en eso, pero recuerdo que en mi época, que se llamaba curso de nivelación, ahora se llama matemática para ingeniería, pero esencialmente es lo mismo. Eran 4 semanas intensas con un examen en cada semana, donde habíamos 4 temas esenciales para poder meternos en cálculo, ¿sí? Operaciones con números y todas sus propiedades, algo de álgebra, algo de trigonometría, algo de operación con polinomios. Eso es lo que recuerdo. Y me costó un montón porque no estaba preparado el ritmo de la universidad, pero pude sacar un 6. Esa fue la nota que obtuve. Aprobé raspando con lo mínimo. Me acuerdo muy bien de esas instancias. Después viene sistemas de representación B, que es una básica pero es orientada. Aprendemos a representar piezas, cuerpos, objetos, para poder comunicar y especificar cómo es esa forma, cómo es ese cuerpo. Esencialmente aprendemos a hacer planos en 2 y modelos en 3 dimensiones. Planos en 2 dimensiones y modelos en 3 dimensiones. Me acuerdo que en su época usamos Inventor 8. Ahora no sé qué se usa, pero yo hice gráfica para la ingeniería, que no es este sistema de representación B. Pasa que tengo una anécdota. O sea, a mí me pasó que en primer año cambié de carrera. Empecé con electromecánica y después me fui a electrónica. No me había metido en electrónica al principio porque yo pensaba que era tipo Matrix. Me imaginaba números verdes por ahí, desordenados. Y en primer año me di cuenta que, pucha, ¿no? Las cosas se pueden entender. No es que el mundo por ser complejo es inentendible. No, se puede entender. Hay que estudiar. Y ahí me cambié a electrónica. Después viene introducción a la ingeniería. Introducción es una materia tranqui. O sea, no es una materia purista de estas que te pegan una cachetada y te dejan regulando. Es una materia de contexto. Esencialmente entramos y nos dicen, bueno, che, ¿qué hace un ingeniero? El ingeniero hace esto, el ingeniero hace aquello. Hay distintos tipos de ingenieros, ingeniero de planta, ingeniero de proyectos, que esto, que aquello. Legalmente tiene estas responsabilidades. Trabajamos en grupo como para simular ser ingenieros y armar un proyectito, cosas así. Tranqui. No tengo recuerdos trascendentes de esa materia, la verdad. Tengo un montón de críticas para hacer. Creo que ahí se podrían enseñar cosas mucho más valiosas para todo lo que viene después. No me voy a meter a criticar, pero hay tela para cortar respecto a esto, creo yo. La pude aprobar por promoción y saqué un 10. Promoción, lo explico para aquellos que son por ahí de otro palo, es aprobar
por una instancia regular, es decir, la materia empieza acá, este día, termina acá, este día, y hay estos exámenes, que son 5 exámenes. Un examen que evalúa la primera parte, la primera mitad de la materia, el primer módulo se llama, y otro examen que evalúa la segunda parte, el segundo módulo. Cada una de ellas tiene un recuperatorio, por si desaprobás, y tenés una tercera opción para usar por única vez. La puedes usar con el primer módulo o con el segundo, que se llama flotante, que es como un examen última instancia. Si aprobás en esas instancias, bajo las condiciones de aprobación de la cátedra, promocionás. Y si no promocionás, bueno, te vas a final, que es un examen donde te evalúan todo y que está después, por fuera, en otro momento, otra fecha. Me pasó, tuve que dar examen, desaprobé algunas materias, me pasaron muchas cosas, ahora les voy a contar. Tanto que trayectoria ingeniería, no, desaprobé un montón de veces, he sacado 3, he sacado desaprobado, no importa. Matemática A, la primera matemática. La primera materia pura que te pega una cachetada, que te hace pensar, que te exige un montón. Matemática A es una básica, es una ciencia básica. Y bueno, ¿ahí qué aprendemos? Ahí aprendemos análisis matemático, aprendemos cálculo en una y varias variables. Pero, ¿qué tipo de cálculo? Cálculo diferencial, o sea, aprendemos a derivar esencialmente. Antes de entender qué es una función numérica. Entonces, aprendemos a derivar, aprendemos a entender cómo varía esa función, calculamos diferenciales en una y varias variables, y entendemos, por ejemplo, optimización, que cuando uno tiene que optimizar una magnitud de un objeto, bueno, ¿cómo se hace eso? Y ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve? Y bueno, cuando uno tiene, por ejemplo, una magnitud y quiere saber o encontrar una expresión matemática que modele cómo esa magnitud se comporta con respecto a otra, siendo esa otra el tiempo, por ejemplo, a saber, la temperatura del mate en función del tiempo, por ejemplo, eso lo puedo representar con una función de una variable, donde la variable es tiempo en ese caso. Estoy boludeando, ¿no? ¿Me entienden? Pero uno puede hacer un montón de cosas. Eso aprende en matemática A. Aprende el ABC del cálculo. Diferencial, ¿sí? O sea, derivación solamente. ¿Qué me saqué? Un 9. Pero acá me llevé la primera decepción, porque en el primer examen, o sea, en la primera evaluación que tuve, me había preparado un montón, había estudiado muchísimo. Todavía no era el pibe que cuestionaba todo y que quería aprender de verdad. No era ese. Simplemente estaba ahí, más o menos perdido, y entendía que tenía que estudiar. Agarrar un libro y sentarme y estudiar. Y había hecho todo, o sea, respondí todo. Respondí todo, me salió todo, los números me cerraban. ¿Vieron cuando haces algo y el número te da redondito y voy a decir, dio 30, wow, listo. Después de tanta cuenta dio 30. Entonces me fui feliz y yo dije, bueno, si no me fue muy bien, me fue bien. Y no. Un D me saqué. Un D, ya ni siquiera regular un D, desaprobados. Desaprobados en menos de 4. Esto es interesante, ¿no? Las notas, después lo podemos aclarar, pero las notas en esta universidad, en esta facultad en particular, van del 1, en general del 1 al 10, pudiendo sacar con centésimos, obviamente, y la distribución no es uniforme, es decir, el esfuerzo o el desempeño o el rendimiento, ponle el nombre que quieras, que tan bueno seas para hacer el examen que te toca. Para obtener un 4 no es lo mismo que para obtener un 8, no es el doble de trabajo. Se me hace como que para sacar un 4 tenés que trabajar un montón, muchísimo, pero para sacar un 8, que es el doble, tenés que trabajar un poquito menos. Es decir, del 4 al 8 hay menos distancia que del 1 al 4. No sé si me explico. Esa es la experiencia, eso me lo dijo la experiencia. O sea, para probar tenés que hacer un montón, pero no importa. Seguimos, matemática B. Son 5 matemáticas las que tuvimos en ingeniería electrónica. A, B, C, D y E. La B es la segunda y ahí aprendemos a integrar. O sea, cuando aprendes sabes que es una función, sabes que la derivada, la podés optimizar, podés calcular un diferencial, podés calcular un plano tangente a la gráfica de una función de 2 variables, por ejemplo. Y querés hacer algo más, lo que puedes hacer es integrar. Y aprendemos la integral definida, ¿sí? De un valor a un valor, punto. Y calculamos el área entre la curva y el eje X, que tiene signo positivo si está arriba, negativo si está abajo. ¿Y para qué sirve eso? Bueno,
al principio parece que no sirve para nada o que es simplemente una excusa geométrica para poder hacer cuentas. Tiene una belleza hermosa porque visualmente vos podés calcular un área que parece complicado. Sucede que muchos estudiantes se ponen a calcular esa integral, calcular el área sin saber lo que significa el área. Pasa mucho también, no importa. Más acordada de lo que decía la profe. Allá no la tuve, acá la tuve después en otra materia. Ahora les cuento. Pero luego uno entiende que esa integral definida es el camino de entrada para poder descubrir el teorema fundamental del cálculo integral, que conecta todo lo que aprendiste en matemática A, o sea, todo ese cálculo diferencial, con ese nuevo cálculo integral. Y ahí te explota la cabeza porque está todo conectado. Y aprendes otras cosas. Aprendes a integrar funciones más complicadas, a poder usar el teorema fundamental del cálculo para poder calcular integrales de una manera mucho más rápida. Aprendes a integrar funciones de varias variables, integral de línea. Aprendes un montón de cosas. Un montón. Eso es matemática B. Me costó muchísimo. Muchísimo me costó esta materia. Pero muchísimo, muchísimo en serio. Pero la promocioné. Química, también me costó muchísimo química. Química fue una materia... me costó mucho entenderla, muchísimo. Pero cuando uno la comprende está buena. Yo no llegué a comprenderla, pero no importa. En química uno aprende los fundamentos que un ingeniero debería conocer sobre el comportamiento químico de los elementos, de los materiales, de las sustancias que nos rodean. Vos como ingeniero tenés que saber que si un componente electrónico tiene tal material, bueno, adentro tiene átomos y los átomos están compuestos por partículas subatómicas que se comportan, interaccionan con las partículas subatómicas de otro átomo, que si los unís tiene que pasar algo. Tenés que más o menos conocer eso. Cómo funciona una pila, por ejemplo. Cómo circulan esas cargas. Bueno, eso lo aprendés en química. Esta primera química. Me sacó un 7. No sé, no me pude enamorar de la química. No me pude enganchar. Vamos con la siguiente. Física 1. Física 1 es la primera física. En ingeniería, acá tenemos 3 físicas, 1, 2 y 3A. La 3B la tienen otros ingenieros, pero nosotros tenemos 3A. Y en física 1 vemos lo que cualquier ser vivo en este planeta aprende de física al principio, o sea, mecánica clásica, ¿sí? Aprende a entender, bueno, ¿cómo caracterizamos la posición de este objeto? Bueno, si se mueve, ¿qué podemos decir sobre la velocidad? ¿Qué es la velocidad de la aceleración? ¿Qué es la aceleración? Y si se mueve en varias dimensiones, pero es una materia que hay que estudiarlo un montón. Como matemática, del calibre de matemática, una cosa así. También es una básica, me costó bastante, pero me gustó, la pude entender, me recuerdo muchas cosas de física 1 y la promocioné con un 7. La nota mínima para promocionar es 6, ¿sí? Tienes que sacar promedio 6 o más. O sea, de esos 2 exámenes que les dije hoy, el promedio entre esos 2 tiene que ser 6 o más. Ese es el criterio que acá se tenía en general para decir si un estudiante promocionado o no. Matemática C también es una básica. Ahí aprendimos álgebra lineal. El álgebra lineal es maravilloso porque, digamos, primero es un mundo gigante, que uno como ingeniero entra ahí y dice, ay, 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 ¿dónde está la puerta de salida? Me quiero ir en un ratito. Pero después dice, pucha, esto tiene un potencial y realmente puede conectar todo. Puede conectar incluso el cálculo, algo que aprendimos de funciones. Se puede ver desde el punto de vista del álgebra. El álgebra lineal, wow, ¿para qué? ¿Para qué lo aprendemos? ¿Para qué lo estudiamos tanto? Bueno, después en las otras materias me di cuenta. Cuando tenía variables en un circuito eléctrico y caracterizaba el circuito con ciertos parámetros, bueno, en una matriz metía los parámetros del circuito, en otra matriz metía las variables de excitación y las variables, o sea, las variables con las cuales alimentaba el circuito, y las funciones de salida estaban calculadas matricialmente. Y decía, wow. También, cuando uno ve un display, una pantalla, es un conjunto de números. Y cada uno de esos números tiene 3 componentes, que son cada uno de la intensidad de los colores, RGB, rojo, verde y azul, y es una matriz. Y dar vuelta esa imagen es hacer una operación matricial. Y wow, y vos decís, mierda, esto tiene mucho sentido. Pero ni bien empezás, vos decís, ¿qué estoy haciendo acá? Abro un paréntesis, ¿qué es esto? ¿Qué es una matriz? ¿Por qué pongo números? No, es un arreglo de números para poder después hacer otras cosas. Matemática C. ¿Sí? Al principio no es una incomprendida, pero después demostrás que, pucha,
Saqué un 6. La probé con lo justo. Fui a un flotante ahí, raspando, corriendo. Faltaban unos céntimos para sacar el 4 mínimo que necesitaba para probar. Aprobé con lo justo. Pero bueno, después la terminé de entender mucho más por fuera. ¿Cómo vienen hasta ahora? ¿Bien? Estamos en un 20%. Piensen que cada una de estas materias son todo un semestre, como 6 meses más o menos. Así que es mucho tiempo. Probabilidades. Probabilidades está buenísima. Buenísima, porque acá te cae la ficha y vos decís, ah, mierda. Las cosas no son determinísticas. Cuando digo que algo va a pasar, yo no tengo certeza de que eso va a pasar. Sé que puede pasar con cierta probabilidad. Y sale uno de la clase de probabilidades y empieza a asignar probabilidad a todos los eventos que lo rodean. Viene el colectivo y dice, ¿con qué probabilidad viene el colectivo? Todo se puede establecer como una probabilidad que va entre 0 y 1. Y obviamente que los primeros ejercicios que ven probabilidades tienen que ver con dados, tirar cartas o bolas de colores de una caja y cosas así. Cuando tenés un circuito vos tenés 3 bolas acá, 4 bolas acá, calculás y te va a dar resultado. ¿Qué probabilidad me hablas? No. Porque para medir tenés una incertidumbre. Y esa incertidumbre es una imprecisión que tenés en el valor que vos lees. Y hay una cierta probabilidad de que ese dato que lees sea cierto o esté en un rango de valores determinado, por así decirlo. Y ahí se mete la probabilidad. Y si hay sucesos intercalados que interfieren entre sí, que no son independientes, que uno depende del otro, ¿qué haces? Y ahí se mete la probabilidad. Entonces, es una de las grandes herramientas. Es una tremenda herramienta y súper necesaria. Porque uno no conoce nada, en realidad. Después nos metemos con eso en medidas eléctricas. Me costó, me gustó, no tanto como hubiera querido, pero me gustó, me sacó un 5. Ahí va. Física 2. Acá venimos a aprender un poquito sobre electromagnetismo, un poquito sobre el comportamiento de ciertos elementos, como un inductor, una bobina, cómo es el campo magnético. Ahí uno usa muchísimo lo que aprendió en las otras matemáticas. Que ahí vienen y te dicen, estudiaste matemática, ¿no? Ah, bueno. Entonces reemplazá esa B que usabas para definir un vector en matemática B, o en matemática C, ya no me acuerdo, reemplazala por una fuerza. O por el vector velocidad de ese electrón que se está moviendo en esa dirección. Calculé el producto vectorial para encontrar la fuerza que se genera en esa carga por desplazarse en esta dirección, atravesando un campo magnético en esta otra dirección. Ah, bueno, y ahí usas muchas de las matemáticas que aprendiste. Te metés en física 2, yo me acuerdo que la hice en un anfiteatro y te sentías como Stephen Hawking, ¿entendés? Te sentías como al dibujar los campos magnéticos y cosas así. Me acuerdo que el anfiteatro que nos tocó era todo de madera, era muy, muy peliculesco la cosa. Sí. En física 2 saqué un 6. Sí. Estadística. Estadística también es una básica. En estadística lo que hacemos es reunir una población. Una población es un conjunto muy grande de elementos. Tomar un conjunto finito, una cantidad finita de esa población, que se llama muestra, pueden ser 10, 20, 15, no importa. Esa muestra tiene que ser representativa de la población y luego tratar de inferir características, propiedades de esa población analizando esa muestra. Esto parece que tiene mucha utilidad y la tiene. Imagínate que vos tenés una producción de, no sé, destornilladores, por decir algo. Y vos querés saber, ¿están buenos o no están buenos? ¿Están bien o no están bien? Bueno, estás produciendo 2000 por minuto, qué sé yo, no sé. Bueno, tomás una muestra, no puedes medirlos a todos. Y así, infinidad de cosas. Ahí uno trabaja con variables aleatorias que uno aprendió en probabilidades. ¿Qué es una variable aleatoria? Es una característica que no es determinística. Es una característica que puede estar variando en un rango determinado, de alguna manera determinada con una distribución determinada. ¿Qué es una distribución? Bueno, es una caracterización de la variabilidad de esa variable aleatoria en torno a un valor que se llama medida. ¿Simétrica o no? ¿Sí? Y puede ser continua o discreta. Bueno, un montón de cosas. Bueno, está buenísima estadística. Saqué un 8, me gustó muchísimo. Es una de las materias que la puedes aplicar de manera inmediata y me encanta. Me encanta estadística, me gustó muchísimo. Lógica 1 le va a poner como ciencia básica. Lógica 1 es una optativa. Yo elegí Lógica 1. Me arrepiento muchísimo. No me gustó la profesora, no me gustó. No la pasé muy bien en lógica. Pensé que iba a ser como una especie de ¿cómo decirlo? Bueno, aprendiste matemática. Bueno, reforza un poquito lógica.
Pero cuando te empezás a poner preposiciones y sacar conclusiones a partir de varias preposiciones, realmente se vuelve medio abstracto todo y no me gustó la verdad. Supongo que está buena, debe estar muy linda, les debe gustar mucho a quienes estudian matemática pura. Me costó muchísimo, saqué un 6. Matemática D. Matemática D, la cuarta matemática, es una básica, es una materia compleja. Aprendemos números complejos. Aprendemos variable compleja. Es decir, cuando uno ya sabe derivar, integrar, trabajar con funciones, algo de álgebra lineal, uno puede, bueno, ¿qué pasa si trabajamos con funciones de variable compleja? Uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué aprender números complejos? Bueno, después te das cuenta. Después cuando estudias control, te das cuenta que la estabilidad de un sistema la podés explicar, la podés modelar y la podés clarificar matemáticamente usando funciones de variable compleja. La función de transferencia de un sistema, que ahora la vamos a repasar, trabaja con números complejos. Saliendo de ese contexto y metiéndonos en algo más sencillo, como por ejemplo la tensión de red, esta que tenemos acá en el enchufe, bueno, se modela usando números complejos, usando un fasor, que es esencialmente un complejo de argumento variable, no importa, pero usás números complejos. La transformada Z, que es una especie de transformada que se aplica a señales discretas. Las señales discretas son colecciones de puntos, una secuencia de valores, bueno, es una transformada de variable compleja. La variable Z es compleja. Y ahí trabajas un montón de cosas. La transformada de Laplace, que después la ves, la S de Laplace, bueno, es una variable compleja. Bueno, ahí fue cuando conocí a la profesora Baragati. Ese año, 2013. La profesora María Baragati, la que ustedes ven en los videos, ¿vieron? Los videos no estarían disponibles si yo no hubiera tenido esta materia con esta profesora ese año. Ella se jubilaba el año siguiente, así que imaginarse si se hubiera jubilado, si yo hubiera llegado un poco tarde, me hubiera retrasado, capaz que no lo hubiera conocido. Y ustedes no hubieran conocido los videos. Estoy casi seguro que no hubieran conocido, porque la profesora se jubiló, se fue y no había nada de ella. Y bueno, algún día les puedo contar las anécdotas de la profe de cómo aparecieron esas clases ahí, porque no fue arte de magia. No importa, no me voy a meter con eso. Pero esa profesora merecía reconocimiento y no se lo habían dado, pero no importa, no me voy a meter con eso. Matemática D, me sacó un 7, me puse un 7 Baragati. Sí. Yo ahí cambié, ahí fui otra persona, ahí cambié, ahí dije, mierda. Así que cualquier cosa se puede entender. O sea, no existen cosas difíciles, es cuestión de sentarse a estudiar. Y sí, esa profesora me enseñó eso. Brillante, Baragati. Y así llegamos a programación, algoritmos y estructuras de datos. Esta es una materia tranqui que, te enseña el contexto de programación. O sea, para poder programar cualquier lenguaje, ¿qué es esencialmente lo que uno tiene que comprender? Entro con un dato, le cambio algo, evalúo el resultado. Dependiendo del resultado, tengo dos caminos. Bueno, me gustó. Fue una materia de estar de frente a la computadora y haciendo un diagrama de flujo y de ahí a la computadora el diagrama de flujo. Pero bueno, estuvo buena. Me acuerdo que las preguntas del examen eran tipo: se quiere generar una base de datos para guardar la información de los estudiantes de una clase y se quieren guardar este y este parámetro. Cree un algoritmo que evalúe esa información y pueda decidir cuántos estudiantes hay con estas características, cuántos hay con esta otra y cuántos hay con estas otras dos características. Por ejemplo, ¿qué nota saqué? Saqué un 7. Miren que hasta ahora vengo todo con promoción. O sea, por ahora vengo invicto. Yo hasta acá venía diciendo, pucha, si voy a este ritmo me recibo en 5 años. Bueno, no pasó eso. No me recibí en 5 años. No, ahora les cuento bien. Física 3A. Física 3 es una básica. Ahí aprendí relatividad. Aprendí a entender qué pasa con la luz, el comportamiento ondulatorio de la luz, a explicarlo matemáticamente, a modelarlo, a hacer algunas cuentas, poder sacar algunas conclusiones. Recuerdo el fenómeno de interferencia, por ejemplo, de las dos rendijas. Uno aprende algo de óptica geométrica, aprende ahí. O sea, ¿qué pasa con la luz cuando atraviesa una lente o cuando rebota un espejo? Tratar de entender cómo funcionan algunos instrumentos ópticos.
Me gustó muchísimo Física 3. La nota que obtuve fue un 8. Física de semiconductores. Aprendemos qué le pasa o cómo se comporta o de qué manera los materiales semiconductores y los materiales conductores y los materiales aislantes se comportan a nivel atómico. Es decir, entendiendo a las cargas que son electrones y huecos, así se le llama, hueco como al espacio que ocupa un electrón, que se piensa como una especie de carga positiva o algo por el estilo, y al electrón mismo. Bueno, ¿qué pasa en la interfaz? O sea, si este es un material semiconductor y este es otro material semiconductor, bueno, ¿qué pasa cuando los uno? Bueno, te metes ahí en la junta y en la junta pasa algo. Cuando tienes un transistor, vos agarrás cualquier elemento electrónico, un transistor, un diodo, lo que quieras, y vos tenés que más o menos saber que, ¿sabes qué? Adentro tiene una junta de materiales. Vos desarmás un transistor, el transistor, dicho sea de paso, es el elemento de la electrónica, es como nuestro Dios, el transistor, y uno tiene que saber más o menos, bueno, ¿qué pasa ahí adentro? ¿Por qué? ¿Por qué las cargas se mueven así, se mueven así? ¿Por qué se aplica una tensión? ¿Pasa esto, pasa aquello? Bueno, eso uno lo aprende ahí en física de semiconductores. Es una materia pesada, una materia heavy, pero está bueno conocerla. ¿Qué saqué? Un 7. Campos y ondas. Campos y ondas es una orientada, una básica orientada. ¿Y qué aprendemos ahí? Bueno, aprendemos cómo son, cómo se comportan y qué tipos hay, cómo operar con campos magnéticos y eléctricos, esencialmente, y ondas. Es decir, cuando uno propaga una señal electromagnética, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo se propaga ese vector de Poynting? ¿Para dónde apunta? ¿Qué pasa cuando uno tiene una esfera cargada y tiene un campo eléctrico? Hay otra, porque una materia muy cargada. Recuerdo que en esta época era muy cargada, tenía mucho contenido y todo el contenido era muy profundo. O sea, uno podía ir muy en profundidad con cada uno de los temas, pero muy en profundidad. Y uno no tenía claro hasta dónde, porque si le daba profundidad a todo, no llegaba. Creo que fue una de las primeras materias en la que me cayó la ficha de decir, si yo cuestiono y voy en profundidad, honestamente, con cada uno de los temas, como corresponde, no llego. No me da la vida, no llego. Y esa es una de las grandes crisis que tenemos hoy, creo yo. Que aunque siendo buen estudiante y estudiando honestamente y comprometiéndote, no llegas. Eso es un problema. Y nadie habla de esto, ¿no? No, nadie habla de esto. Todos hablan de cómo el método Pomodoro, cómo tener más rendimiento. Todos hablan del rendimiento, de la optimización, del tiempo, de la organización. Pero nadie habla de esto. De que si sos un buen estudiante, te comprometés a las cosas en serio, no llegás. No llegás. Y no nos enseñan, y esto nos debería enseñar en Introducción a Ingeniería, que uno tiene que tener la capacidad de decidir hasta dónde, hasta qué profundidad llegar para poder rendir, porque si no, no te da. ¿Por qué no hablan de estas cosas? No importa. No la pude aprobar, tuve que ir a examen final, así que ahora les cuento cómo me fue. Me enojo, viejo. Me enojo porque siento que todo el mundo está hablando de cualquier otra cosa menos de lo que hay que hablar. Me da la sensación. No quiero ser soberbio y decir que tengo la verdad y que vengo a hablar. No, estoy diciendo cosas que pasan. Vos sos un estudiante honesto que quiere entender las cosas en profundidad. No te da el tiempo. No te da el tiempo, no llegas. Entonces, ¿qué haces? Se supone que lo correcto es eso, pero no se puede hacer lo correcto. Entonces, eso es un problema. Entonces, que muchos tienden a, bueno, si no puedo, entonces voy a hacer las cosas así nomás. Voy a tratar de recortar, no voy a ir tanto en profundidad y hasta dónde. Y bueno, cada vez menos y cada vez se vuelve todo superficial y aprobar con la formulita y nada más. Y aprobás. Bueno, eso es terrible. Teoría de circuitos 1, la siguiente. Teoría de circuitos 1 es la primera materia pura de la carrera. ¿Qué es lo que aprendés? Circuitos eléctricos. Aprendés el ABC de los circuitos eléctricos. Aprendés cuáles son las magnitudes esenciales que caracterizan a un circuito. En pocas palabras, cuando uno tiene un circuito compuesto por fuentes, que pueden ser de corriente o de tensión, resistores, que se los considera ideales, inductores, que es como si fuera una especie de arrollamiento de cable, un conductor, capacitores, son como una especie de placas unidas muy grandes, generan cargas ahí, y uno arma un circuito con esos elementos, bueno, dependiendo de cómo lo excites, es decir, no de cómo lo excites sexualmente, sino de cómo lo... Cuando la excitación habla de producir una alteración en las variables del circuito que puede ser tensión o corriente. ¿Sí? El circuito tiene una tensión determinada, bueno, alteras esa tensión aplicando una tensión, utilizando una fuente de tensión. Entonces, ahí uno entiende el concepto de ideal, o sea, una fuente o un elemento ideal.
un elemento real. Entonces uno aprende eso. Circuitos en continua, los transitorios, los circuitos transitorios, que cuando uno tiene una llave que se produce que la corriente se establece en un valor o en otro valor, o empieza a oscilar y se queda oscilando. Y luego uno aprende esos circuitos pero con excitación alterna, o sea, sinusoidal. Y pasan cosas. Y ahí usa fasores. Y ahí usa números complejos. O sea, los números complejos que aprendimos en matemática D los usa ahí muchísimo. Me encantó. Teoría de circuitos estructuró lo que sabía de circuitos hasta el momento, que eran puchito por acá, puchito por allá. Acá lo estructuré todo y entendí. Así que cualquier circuito yo tengo que mirar resistencia o impedancia, corriente y tensión. Sí. Esencialmente es eso. Fundamental entender teoría de circuitos a fondo. Fundamental. Imprescindible, creo yo. A mí me encantó. Bueno, basta. Matemática E. La última, por fin llegamos a la última matemática. Ya se terminaban, ¿no? Se tenían que terminar en algún momento. Matemática E aprendemos cálculo numérico. Es decir, si en vez de una función de variable real tengo un conjunto de datos, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Cómo hago para, no sé, trabajar? Bueno, uno une los puntos, lo primero que uno haría, ¿no? Bueno, ok, si los unís, ¿qué puedes calcular? Puedes calcular la integral, por ejemplo, o podés armarte una función analítica que interpole a los puntos, que los una, un polinomio que los una. Ahí aparece el polinomio interpolador de Lagrange, por ejemplo, y hay otros, pero me lo acuerdo muy bien el de Lagrange, me cayó la ficha de cómo funciona, por eso no me lo olvido más. Uno aprende mucho eso, ¿sí? Aprende a derivar, a integrar, a trabajar con funciones, interpolar numéricamente, o sea, conjuntos de datos. Me costó muchísimo. Y cuando aparecía el error de orden 3, ¿qué? No entendí. Y te metía en los libros y era peor todavía. Una experiencia para respetar, o sea, saqué un 6. Aprobé con un 6. Después viene dispositivos electrónicos A. Ya hablamos de dispositivos concretamente. No hablamos de modelos, de uniones de elementos, de sustancias ni de materiales. Acá hablamos de dispositivos. Entendemos esencialmente el ABC operativo de los principales dispositivos electrónicos, que son transistor, diodo, tiristor, etc. Un largo etcétera. Si ya aprendimos qué pasa con la juntura, con las caras, con todo ese mundo ahí microscópico, trabajemos con la tensión y la corriente. A ver, ¿qué pasa con la tensión y la corriente? Bueno, armemos un modelito y acá se arma un modelo. Un modelo lineal, inocente, buenísimo. Un modelo de pequeña señal, qué sé yo. Bueno, eso aprendemos acá. Está buena la materia, a mí me gustó muchísimo. Me sacó un 7. Medidas eléctricas. Chan. Medidas eléctricas fue una de las primeras materias que me puso a prueba, me pegó una cachetada 1, 2, 3, 4, 5 veces y no pude promocionarla. Fue la primera materia que tuve que recursar. ¿Qué es recursar? Hacerla de vuelta. Al año siguiente, o sea, tuve que esperar todo un año para poder hacerla de vuelta. O sea, acá me empecé a atrasar. Y como todo estudiante, nos atrasamos a veces. Y bueno, y acá me empecé a atrasar. Un poco con orgullo la recursé. Siempre la dignidad siempre presente. No, un poco con orgullo la recursé porque me di cuenta que era una tremenda materia. O sea, creo que de todas las materias, medidas eléctricas se lleva mi estrellita. Le voy a poner una estrellita a medidas eléctricas porque es una de las grandes materias de ingeniería. Creo que todo ingeniero debería conocer medidas. En este caso eléctricas, pero medidas. Tendría que saber medir. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que vivimos no sabemos nada. Estamos orientados de las cosas, pero no sabemos nada. Sabemos algo, pero muy poco. O sea, tenemos idea de las cosas. Sabemos que este circuito está operando con esta tensión. Pero en realidad no sabemos a qué tensión está operando. Estimamos que está a esta tensión, con cierta probabilidad, en un rango determinado. Eso es una medida eléctrica. Entender que las magnitudes que medimos en los circuitos no las sabemos con certeza. Las medimos. Y con medir, nosotros proporcionamos un número y un rango en el que ese número está con cierta probabilidad. Tremendo porque si vos querés medir potencia, tenés que medir tensión y tenés que medir corriente. Pero la tensión y la corriente las puedes medir con cierta probabilidad. Entonces tenés que armar
la probabilidad conjunta. Y el rango en el que la potencia informada está con cierta probabilidad, lo tenés que determinar. ¿Se entiende lo que digo? Y obviamente que usás un montón de probabilidades estadísticas. Materiales y componentes electrotécnicos. Acá aprendemos, a ver, entendemos un poco, tenemos un poco de contexto de materiales y componentes electrotécnicos. Arre que no decía nada, estaba leyendo el título. No, por ejemplo, acá aprendemos a hacer o comprender la ecuación del fabricante de una bobina, por ejemplo, de un inductor. Acá aprendemos qué tipo de materiales aislantes hay, para qué puede llegar a servir. Es una materia tranqui, no es una materia súper pesada. En ese momento está más o menos buena, una materia tranqui, saca un 6. ¿Cómo vienen? Ya pasamos la mitad. Ven que hasta ahora, miren cómo vienen los colores. Hasta ahora, la mayoría son básicas, pero poquito a poquito están pasando todas a rosa, ¿lo ven? A específicas. Bueno, vamos despacio. Vamos con la otra mitad. Acá nos quedan otras materias.